Bien, eh, estamos avanzando en el estudio, estamos llevando a cabo de algo muy complicado, creo yo, con relación a este tema de que nadie se atreve a decirlo, parte 3. Y nos hemos, diría yo, ah, empantanado en este momento en un asunto que lamentablemente muy pocas personas le han prestado atención. Y he tratado de estudiarlo, es un tema bien complejo, bien complicado, se raya con mucha herejía, con mucha mentira, con mucha falsedad, con mucho engaño, y tiende a, a trastocar eh, doctrina y mucha enseñanza que ha sobrevivido en la actualidad. Como estamos viendo este asunto de la profecía paulina, y pudimos agarrar otro texto de los muchos que enarboló Pablo, el apóstol Pablo, no el profeta Pablo, porque no existe ningún profeta Pablo, pero que lamentablemente no se dedicó a lo que debió haberse dedicado. Y este es uno de los problemas más complicados que tenemos hoy en día, cuando los apóstoles, los seguidores del Mesías Jesús que recibieron, o los discípulos del Mesías Jesús que recibieron instrucciones precisas de a qué dedicarse, terminaron no haciéndolo y aparecieron embuidos, enfrascados, metidos en líos porque andaban en otras cosas. Caso que tenemos hoy como una especie de tema sobre mesa es estos paulinos de hoy en día que son un desastre, ¿verdad? Que son parte del misterio de la iniquidad. Pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando del apóstol Pablo, no del profeta Pablo. ¿Verdad? Eso yo quiero que quede en la mente de las personas, no seguir con estos engaños, con estas mentiras, porque lamentablemente Pablo debe dedicarse a otras cosas, no a estar diciendo cosas que ni conocía ni sabía, por lo menos, ¿verdad? Pero que ha creado una escuela de profetas modernos que son charlatanes, estafadores, engañadores, mentirosos, farsantes y paulinos. Y obvio que ellos se comportan en gran medida como él se comportó en su momento cuando se dedicó a asuntos que nadie lo había invitado a dedicarse. Entonces, debería tal vez apartarnos un poco del tema principal, del que ha hecho que estemos navegando en estas aguas turbulentas, este asunto de que nadie se atreve a decirlo, parte 3, y entrar al, al proceso, a la línea de tiempo, para ir viendo cómo se fue degenerando y corrompiendo este asunto de los profetas y de las profecías que ahora tenemos y que son profecías y profetas modernos. Vamos a tratar de ver si lo abordamos este tema de otra forma, en otras entregas, aparte de lo que estamos haciendo, porque tiene sus particularidades y sus peculiaridades. Entonces me parece a mí que sí sería importante tratarlo. Pero bien, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Hemos ya definido de que Pablo escribe la carta a Tesalónica ya por el año 51 de nuestra era, desde Atenas. No se había revelado el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, que vino a destruir todos estos engaños paulinos, pedristas, juancistas y de otras hierbas. Y mucha gente cayó en estos engaños, porque lamentablemente Pablo engañó un montón de gente, ¿verdad?
Posiblemente hay gente que se ofenda por lo que estamos diciendo, pero esa no era la labor paulina. Esa no era la labor de Pablo de estar hablando de profecía, porque él no era profeta. Él era apóstol y debió dedicarse a estructurar las instituciones que el Mesías Jesús pues estableció para la iglesia de Dios. Obvio no lo hizo, se dedicó a otras cosas. Entonces al asunto que yo quiero llegar es el siguiente. En estos pasajes que ustedes leen, del capítulo 4, versículo del 13 al 18 de 1 Tesalónica, hay unas palabras que son bien importantes y que quisiera yo subrayar. Una de ellas está en el versículo 15, que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mentira, no es palabra del Señor. La palabra del Señor está escrita en Apocalipsis, y en Apocalipsis ya se habla de cómo se van a desarrollar los eventos del fin. Es más, vamos a buscarle un tiempo para hablar del arrebatamiento, que es de lo que él aquí va a dejar corrompida la cuestión y va a generar toda la destrucción que ha traído a través de los tiempos con los sinnúmero de individuos y mujeres que se han querido aventurar en este engaño, en esta mentira, en esta falsedad, y que llaman advenimiento o arrebatamiento. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses lo siguiente, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, obvio esto es mentira, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos los que durmieron. Todo el mundo sabe que es mentira, todo sabe que esto fue escrito en el 51, que él y todas estas generaciones que estaban con él perecieron, unos de una forma, otros de otra. A él le cortaron la cabeza porque tuvo un problema y no lo supo resolver. Recuerden que el apóstol Pablo era, además de judío, era romano, así que tenía doble nacionalidad. Obvio que habrá que tratar este problema de Pablo, ¿va? Y ver que las cosas no son como las pintan la mayoría de gente. Pero bueno, volvemos al asunto, no podemos separarnos de lo que queremos. Entonces ya sabemos, este versículo 15 del capítulo 4, 1 Tesalonicenses, sabemos que es mentira, o sea, es mentira. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, mentira, que nosotros que vivimos mentira, porque ya se murió, bueno, lo mataron, que habremos quedado, tampoco no quedó, hasta la venida del Señor tampoco, porque nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor. El mismo Jesús siempre reiteró que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre Celestial. Obvio, el Padre ya lo reveló, pero hasta el finales de siglo, cuando nos entregó su última creación de la que tenemos conciencia o de la que conocemos, que es el libro de Apocalipsis. Entonces dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ya sabemos que es mentira. No pereceremos los que durmieron. Este señor, o sea, el apóstol Pablo, no sabe lo que está hablando. Y de ahí dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Imagínense qué bárbaro este. Me llama la atención este supuesto profeta Pablo, que no era profeta. Y esto de lo que él dice, de lo que él habla, hay que encontrarle un contraste. O sea, para nosotros es importantísimo un contraste. Como digo, no voy a profundizar en el tema de los profetas corruptos y corrompidos paulinos, porque me llevaría un tiempo que no quisiera desperdiciar para tratar de avanzar en este tema que es bien largo, que es bien complejo. Pero sí, el que quiere entender de dónde nacen estos paulinos baratos, falsos, scammer, estafadores, pues lean lo que está aquí, del versículo 13 al versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses.
Entonces ahí ustedes pueden ver que este es uno de los pináculos, una de las bases que utilizan estos mentirosos engañadores, profetas modernos, profetas entre comillas, porque Pablo no era profeta y muchos tratan de seguir este ejemplo y tampoco son profetas, pero se autodenominan profetas, que ese es otro problema que tenía Pablo. Trató de autodenominarse de una u otra forma con algo que nadie le había dado, o sea, no le habían dado nada. Pero él, dentro de sus múltiples funciones, trató de autoadjudicarse esto de profeta. ¿Qué es lo que hoy en día hacen estos paulinos baratos que estafan a la gente? Y que está lleno toda América de estos y de otros lados en África y en otros lados del mundo, que están llenos de estos falsos. Pero bueno, el sentido de este asunto es contrastar. Y para que nosotros podamos contrastar, tenemos que utilizar otro texto que nos permita a nosotros no introducirnos al tema, no navegar en otras aguas, porque entonces nos vamos a extraviar y vamos a terminar en otro lado. Pero en el caso que nos amerita, en el momento que nos encontramos, pasa lo siguiente. Para que yo pueda descubrir el engaño, para que yo pueda ver lo que la mayoría no ven, para que yo entienda lo que la mayoría no entiende, tengo que auxiliarme de la palabra, pero de la palabra de Dios, no de la supuesta palabra de Dios, porque este tema nos abre a nosotros, ¿cómo se llama? La luz de que hay textos en las Escrituras que se leen, pero que sabemos nosotros que no pertenecen a Dios, que es lo que hemos aprendido en Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Por ejemplo, este versículo 15 que hemos leído. Entonces, para contrastar este engaño, porque es un engaño, solo que nadie lo quiere decir, nadie se quiere atrever a decirlo, para contrastar este engaño, tenemos que auxiliarnos de un verdadero texto, de un texto que nos dé confianza, de un texto que sepamos que viene de la propia palabra de Dios, pero de Dios, no de alguien que se inventó que esta es palabra del Señor, mentira, sino de Dios. Entonces, para hacer eso, tenemos que irnos al libro de Revelaciones y vamos a utilizar un pasaje de ese libro, el capítulo 11. Y del capítulo 11 vamos a usar de manera, diría yo, analítica algunos pasajes. Voy a compensar con el versículo 3. Y quiero que pongan atención a lo siguiente. Dice el versículo 3 del capítulo 11 de Revelaciones o Apocalipsis lo siguiente. Y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Interesante, ya el texto, cuando nosotros entramos al estudio de Revelaciones, nos pone una pirámide, un asunto, diría yo, cabalístico. No vamos a entrar a eso porque entonces también nos vamos a desviar del tema principal, pero tenemos un asunto cabalístico. Se nos da una pirámide de 3 picos y se nos pone un enigma.
Entonces dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Interesante que estos testigos de Dios, o sea, son testigos de Dios, profetizan. O sea, en otras palabras, tienen el don de la profecía, si nosotros lo estudiamos en nuestro tiempo. Si lo viéramos desde el punto de vista del Antiguo Pacto, son profetas. Hemos encontrado algo nuevo. En el Antiguo Pacto había profetas y en el Nuevo Pacto hay don de profecía. Eso lo vamos a estudiar después. Bien, dice el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Revelaciones. Estos testigos, dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, qué declaración tan más importante. Otro asunto que habría que estudiar a profundidad, nos enseñaría una riqueza increíble, pero que no podemos detenernos porque entonces no vamos a llegar donde queremos. Lo voy a volver a leer. Dice, estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ven qué cosa está más terrible? Esto es un asunto terrible, pero ni siquiera lo voy a comentar porque es terrible. Una riqueza increíble, pero bueno. Dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Bien que interesante. Y devora a sus enemigos. O sea que no sale el fuego, no solo sale el fuego, sino que el fuego sale con un propósito. Y ese propósito no es dañar a alguien, sino matarlo. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. O sea, es increíble esto. Estos testigos de Dios están súper protegidos, pero también son profetas. Vuelvo a leerlo. Si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, no va a haber perdón. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, no hay para dónde. Pero sigamos. Dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Miren qué cosa tan más interesante. En el texto, en el versículo 3 dice que profeticen por 1260 días. Y en el 6 dice que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¡Wow! Estos testigos, que son profetas, tienen algo interesante. No vamos a estudiar estos versículos que están extraordinarios, créanme que estoy queriendo imbuirme en ellos, pero tengo que resistirme porque no es este el tema. Pero sí es interesante ver que estos testigos tienen poder de Dios. En contraste con Pablo, que no tenía ese poder de su supuesta profecía. Miren qué cosa tan más interesante, dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lleven los días de su profecía. O sea, los días de su profecía, 1260 días, sería lo lógico. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen poder. Eso es lo que cuantas veces quiera debe traducirse, ellos tienen el poder. No es que lo hacen una vez y ya no pueden hacerlo más, no, ellos pueden hacerlo porque tienen el poder. ¿Qué cosa está más interesante? Ahora bien, aquí es donde la mula bota Genaro. Tenemos a un Pablo, disque profeta, que no es profeta.
ya eso ya está claro para nosotros que no es profeta, que reveló supuestamente el plan de Dios para el fin, porque esta es la venida del Señor, entonces esto tiene que ser para el fin, esto no podía ser para antes. Aunque muchos consideran que el fin todavía no ha llegado y por eso las palabras de Pablo no se cumplen. Pero están bien equivocados porque la venida del Señor Él la estaba fijando para el tiempo de Él. Él la estaba fijando. Por eso Él en la carta dice claramente, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. No sé de qué palabra habla porque nadie le dio palabra. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, porque esa ya iba a ser pronto. Recuerdan la expresión Maranata, el Señor viene. No pereceremos a los que durmieron. O sea, este texto es mentiroso. Cualquiera diría, pues es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un protocolo y un procedimiento. Y este no es ni protocolo ni el procedimiento. Esto se escribió en el 51 y Revelaciones aparece ya para final de siglo. Obvio que tenemos un problema entre manos. Serio problema. Porque el verdadero profeta hace ejercicio de su profesión, de su investidura y de su don. Recuerden, en la antigüedad el profeta era de una forma. En el nuevo pacto el profeta es de otra forma. O sea, no podemos cambiar las reglas. Por eso es importante que nosotros entendamos. No leamos, porque de nada sirve que leamos si no entendemos. O sea, por eso el mismo Mesías dijo, estos viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, ese no es el sentido de las cosas. El sentido de las cosas es que nos entendamos y que entendamos la escritura. Obvio que, como hemos sostenido, este tema es complicado, difícil y va a generar una serie de conflictos, creemos nosotros. Obvio que habrá gente que nos odie por lo que estamos diciendo, pero no podemos hacer nada, ¿va? O sea, seguir con el engaño no lo vamos a seguir. Y me parece a mí, ¿cómo se llama? Que la gente lo que tiene que aprender es la verdad. Por eso les invitamos a que por favor nos escriban a nuestro correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. También que visiten la página web de la iglesia, la dirección electrónica es laultimaiglesia.com. De antemano sabemos que este tipo de temas es un tema difícil, es un tema complejo, porque nadie se atreve a decirlo. Pero nosotros tenemos que estar claros en que hay hechos que no se pueden refutar. Y hemos aprendido que estas declaraciones paulinas son falsas. Y ya desde el momento que son falsas, ya generan un problema serio. Serio problema. Serio problema. Entonces, les recordamos siempre visitar nuestra página web, por favor. No se olviden, laultimaiglesia.com. Escríbanos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Este tema nos va a llevar tiempo. Vamos a tener que hablar de cosas complicadas, cosas que nadie se atreve a hablar, pero que consideramos que son importantísimas para todos. Así que agradecemos la atención prestada y muchas gracias.